Y lo que queremos ver en esta noche son los antecedentes de los evangelios. O sea, qué ha sucedido, las cosas que han sucedido antes que Cristo irrumpa en la historia. Antes que Cristo pronuncie esas palabras que dijo, el tiempo se ha cumplido. O antes que empiece la predicación de Juan el Bautista. ¿No es cierto? De aquella voz que clama en el desierto. ¿Qué ha sucedido antes? ¿No? ¿Qué hay en ese espacio y cuando me refiero a antes, me estoy refiriendo a qué hay en ese espacio entre Antiguo y Nuevo Testamento? Eso son antecedentes, se llama antecedentes o el contexto histórico antes de los evangelios, antes que Cristo aparezca, antes que Juan el Bautista apareciera. Entonces vamos a ver de manera muy breve también. Por un lado, tenemos el Antiguo Testamento, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos el Nuevo Testamento. Entre ambos testamentos hay un periodo de aproximadamente 400 años. A ese periodo se le denomina periodo intertestamentario, ¿no es cierto? Porque está entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? También a este periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento también se le llama el periodo de silencio profético. ¿Por qué razón? Porque no hubo profecía escrita, ¿no? Al menos los sabios judíos, ¿no es cierto? No reconocen ninguno de estos libros que se han escrito, porque producción literaria hubo bastante, ¿no? Pero ninguno de estos libros escritos en este periodo ingresaron dentro del canon del Antiguo Testamento. Ninguno. O sea, no hubo profecía escrita. Pudo haber revelación de profetas, de personas que han venido y han advertido, han hablado a Israel, ¿no es cierto? Pero no hay ningún escrito. En el libro mismo de Macabeos, en uno de los dos libros, se reconoce eso, ¿no? Que no hay profecía escrita, registrada, no hay. Por eso se le llama un tiempo de silencio profético, ¿no? No es porque Dios no ha hecho nada, Dios siempre está trabajando, Dios nunca abandona a su pueblo, ahí estuvo, pero no hubo pues un Jeremías, un Isaías, un Malaquías, ¿no? Un Nahum, ¿no es cierto? No hubo un Ezequiel, no hubo ninguno de estos allí, no hubo otro Moisés, ni hubo un Elías, ni un Eliseo, no hubo ninguno de estos allí en ese periodo. Y sabemos que el último libro, el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías. Y de Malaquías, pues se pasan 400 años hasta que aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista es todavía un profeta del Antiguo Testamento. No está considerado como un profeta del Nuevo Testamento, porque él viene y anuncia. Él es como ¿cómo se llama? El Elías que aparece. Elías es la voz que clama en el desierto, ¿sí? El Elías que viene y aparece predicando, anunciando. Es el Isaías mismo que anuncia la venida de Emanuel, ¿no? La venida del Hijo, del Cordero de Dios. Está anunciando, está profetizando. Aunque ya Jesús había nacido, pero todavía no hacía aparición en su ministerio público, ¿no? Entonces, en este periodo, entre Malaquías y Juan el Bautista, hay que revisar la historia, ¿no? Hay que revisar la historia, hay que revisar las instituciones que allí se crearon, hay que revisar la literatura que allí se produjo. Allí van a haber muchos apocalipsis, ¿no? En ese periodo.
Igual que cuando en el Nuevo Testamento también en ese periodo hay un montón de apocalipsis, o sea, me estoy refiriendo a literatura apocalíptica, ¿no? Aparece allí. En este periodo intertestamentario hay cualquier cantidad de producción literaria. Hay mucha producción literaria de todo tipo, de todo histórico, religioso, de ficción, ¿no? Tramas, de todo. Se produce mucha literatura. Pero ninguna de estas literaturas, como vuelvo a repetir, ninguno de estos libros fueron considerados como parte del canon del Antiguo Testamento. Por eso, vuelvo a repetir, se le llama silencio profético. No hay profecía escrita. No hay un profeta escritor que escriba la profecía, que escriba el mensaje del Señor. Entonces, y lo que vamos a revisar aquí es esta historia, estas instituciones, esta literatura que aparecen o están en este periodo denominado intertestamentario. ¿Okay? Los que han estado conmigo estudiando el curso de Introducción a la Biblia, ya esto es como un repaso para ellos también, ¿ya? Porque ahí hemos visto algo de esto también. Y lo hemos visto, me parece, un poco más extensamente. Muy bien. Entonces, la historia, las instituciones, la literatura y otros elementos que se desprenden de estos antecedentes, de este periodo intertestamentario, son preparativos para el contexto sobre el cual hace su aparición el Señor Jesucristo proclamando el Evangelio. ¿Sí? Dios va haciendo correr la historia, Él tiene sus tiempos, tiene sus momentos, ¿no? En que Él va a aparecer. Y Cristo aparece en el momento establecido por Dios mismo. Así como cuando nos dice que Él regresará por segunda vez en el tiempo que Dios ha establecido, que el día y la hora nadie lo sabe. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban a Jesús, que Él viene, Él viene, Él viene, ¿no? Y están las profecías desde Génesis hasta Malaquías. Todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas y de la promesa del Mesías, ¿no? Lo vamos encontrando por todo lado en el Antiguo Testamento. Pero ellos mismos no sabían en qué momento iba a ser su aparición. No sabían, hasta que apareció el Señor Jesús. Que no quiere prenderse. No, pero sí que irá por acá. No, pero la cosa que él quiere estar contigo. Sí, me dijo. Un micrófono prendido, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver estas cosas aquí que suceden en el periodo intertestamentario, ¿sí? Veamos la historia. Es interesante la historia. Cuando el Antiguo Testamento, aquí vamos a hacer, está el Antiguo Testamento y por otro lado está el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Está el Nuevo Testamento y hemos dicho que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento está el periodo denominado intertestamentario o el periodo de silencio profético, que tiene una duración de aproximadamente unos 400 años, ¿sí? Y aquí uno puede ver 4 periodos en este tiempo, 4 periodos históricos, ¿sí? Está primero el periodo medo-persa, el imperio medo-persa. Cuando el Antiguo Testamento termina, ¿sí? Cuando se cierra el Antiguo Testamento en Malaquías, quien está en el poder mundial, el imperio que está gobernando en ese momento es el imperio medo-persa. El imperio medo-persa es el que conquistó al imperio babilónico. En el 539 antes de Cristo entra a reinar el imperio medo-persa, ¿sí? Y entonces cuando el Antiguo Testamento se cierra, ellos son los que están gobernando el imperio medo-persa, ¿no? Y luego este imperio es conquistado por los griegos. ¿Alguien sabe cuál es el héroe aquí en el imperio griego?
Alejandro el Magno. Alejandro el Grande o Alejandro el Magno, ¿no? Alejandro Magno, él lo llama, ¿no? Un jovencito muy aguerrido, muy inteligente para las estrategias de guerra, que en pocos años, pues, se hizo de un imperio inmenso. Y murió joven, a los 30 y tantos años. No se sabe de qué murió, pero murió. Pero en este periodo griego hay tres subperiodos, ¿no? Porque primero está el periodo alejandrino, cuando es Alejandro Magno, quien empieza a conquistar, vence a los medos persas, ¿no? Y su imperio llega hasta la India, pero él vive poco tiempo. Entonces, cuando él fallece, su imperio se divide entre cuatro de sus generales. Ptolomeo, Seleuco, Casandro, y el otro es, bueno, son dos, pero son cuatro. Lo que nos interesa aquí son estos dos. La parte que se dividió y se lo dio a Ptolomeo, que Ptolomeo lo agarró para sí, porque ya ellos se repartieron, hubo guerras entre estos generales por repartirse el imperio de Alejandro Magno, ¿no? Y estos cuatro ganaron. Los que tienen que ver directamente con Israel son los Ptolomeos y los Seleucidas. Ptolomeo se instaló en Egipto, hizo de Egipto su ciudad, su capital principal de todo ese país, ¿no? Y desde allí él gobernó. Seleuco se fue a la zona de Siria, lo que estaría por los ríos Éufrates, ¿no es cierto? Y parece que estableció su capital ¿cómo se llama? En Siria, ¿sí? En Siria, en la parte casi por lo que sería Antioquía de Siria, ¿no? De ahí aparece su nombre, lo de Antioquía, por lo de Antíoco, ¿no? Antioquía. No lo hizo en Nínive, ni ¿cómo se llama el otro? Ni en Babilonia, que estaban bajo su dominio. Puso su capital más cerca a Egipto. Entonces son estos dos, los Ptolomeo que funda la dinastía de los Ptolomeos, y Seleuco, que empieza la dinastía de los Seleucidas, ¿no es cierto? Estas dos alas, estos dos generales griegos, empiezan a disputarse. A ver, Israel está en medio, ¿no? Si ustedes debe haber tenido un mapa aquí, ¿verdad? Si ustedes tienen en mente el mapa de Israel, ¿sí? Y Egipto lo podemos poner al sur, al norte está Siria, en medio, ¿no? En medio de Siria y de ¿cómo se llama? Y de Egipto está Israel. Y Seleuco quería llegar a Egipto, conquistar Egipto. Y lo logra con Antíoco Epífanes. De la noche, para escuchar las notificaciones, sigue la notificación. A ver. Sigue con se pelean estos dos, ¿no? En un tiempo Israel está bajo el dominio de los Ptolomeos, y ahí les va bien a Israel. Los Ptolomeos son una dinastía que les dan libertad a los israelitas, a los judíos, ¿no? Para practicar su religión y todo lo que tiene que ver con su religión, siempre y cuando no choquen con ellos, no se metan con ellos, pero ellos tienen la libertad y están tranquilos con los Ptolomeos, que gobiernan desde Egipto. Pero cuando en el 198, ¿no? Antes de Cristo, los Seleucidas le arrebatan a los Ptolomeos, le arrebatan Israel. Y allí sí se arma lo terrible, ¿no? Porque los Ptolomeos, los Seleucidas, con Antíoco Epífanes, por ejemplo, inician una guerra, vamos a decir, contra los judíos. Les prohíben leer su escritura, queman todos los ejemplares de su escritura, los queman, todos los que encuentran.
les prohíben practicar su religión en el templo. Antíoco Epífanes sacrifica cerdos ahí en el templo, hace levantar una imagen de Zeus y obliga a los judíos a inclinarse, a rendirle adoración a Zeus, ¿no? Entonces, los judíos con los seleucidas y Antíoco Epífanes empiezan a sufrir muchísimo, muchísimo. Si usted quiere saber una información bastante buena sobre esto, lea Primera y Segunda Macabeos, ¿no? No son libros canónicos, pero tienen mucha información histórica de esa época. Léalos, usted lo puede bajar de internet. Ahí están estos dos libros y ahí usted va a tener una buena información histórica sobre qué pasó en ese periodo, ¿no? Cómo es que ellos lograron, cómo es que se enfrentaron a los seleucidas, que les hicieron la vida imposible. Los mataban, los quemaban, les prohibían, les quemaban las escrituras, les obligaban a adorar. Sacrificaron cerdos y todo eso, ¿no? Es allí donde los judíos, con un antiguo sacerdote, un viejo ya sacerdote, llamado Asmón, ¿no? De ahí viene lo de Asmoneo, son la dinastía de los Asmoneos, que venían de la descendencia sacerdotal. Él empieza una rebelión, porque ellos estaban viviendo en un pueblo llamado Modín, ¿no? Que está un poco hacia la costa de Jerusalén, en relación a Jerusalén, hacia la costa. Y viene un representante del rey y quiere obligar a los judíos a adorar a su imagen, a quemar incienso a Zeus y todo eso. Cuando uno de los judíos acepta y está yendo, sale este personaje, Asmoneo, ¿no? Judas es su hijo. A ver. Bien. Sale este antiguo sacerdote y mata al judío. Y mata al emisario del rey. Eso era declarar la guerra a los seleucidas, ¿no? Entonces, cuando ellos hacen eso, este antiguo sacerdote junto con sus hijos huyen a las montañas y mucha gente lo sigue. Y allí va a empezar todo un enfrentamiento a los seleucidas, ¿no? Y en ese enfrentamiento, los macabeos, se le llama macabeo porque Judas, el primer hijo de este anciano sacerdote, él es el que lideró, ¿no? la batalla, la guerra contra los seleucidas. Su apodo era Macabeo, de ahí viene el de los macabeos, pero también se le conoce como los asmoneos, porque ese era su nombre, ¿no? Los de Asmón, asmoneos. Pero su apodo era Macabeo y más lo conocemos como macabeos, ¿no? Ellos logran botar a los seleucidas de allí y logran su independencia por aproximadamente 100 años, ¿no? Y aquí está este periodo del 143 hasta el 63, ellos logran independizarse de los seleucidas, los logran sacar, ¿no? O sea, esa crueldad que los seleucidas tuvieron contra los judíos hizo que se rebelaran, y los asmoneos son los que empiezan esa rebelión y consiguen su independencia, y esa independencia les dura casi 100 años. ¿Por qué desaparecen luego? ¿Por qué pierden su independencia? Porque empiezan a pelearse entre ellos, la lucha por el poder, ¿no? Ya los hijos, los nietos del abuelo que inició la rebelión, ya ellos empiezan a pelearse por el poder. Y allí es donde entra Roma. En el año 63, Roma, aprovechándose de esta pelea entre ellos, hay muchas otras circunstancias allí, si usted puede informarse, Roma conquista Israel, conquista Jerusalén, y los judíos pierden nuevamente su independencia.
y ahora van a estar bajo el yugo romano a partir del año 63 antes de Cristo en adelante, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor Jesús aparece en escena, el que está en gobierno es el Imperio Romano. Fíjense, el Antiguo Testamento termina con cuando los medo-persas están gobernando. En el periodo intertestamentario está el periodo griego, el Imperio griego, ¿no? Que pues si sacamos cuenta está desde el 331 antes de Cristo hasta el 167 antes de Cristo, quizá un poquito más, porque Roma también va a conquistar al Imperio griego, los desaparecen, ¿no? O sea, como imperio, como poder político militar, desaparecen los griegos y se levanta Roma, aunque la cultura griega se mete en Roma, ¿no? Por eso siempre se dice que Roma conquistó militarmente, políticamente a Grecia, pero Grecia lo conquistó culturalmente y era la cultura griega la que imperaba, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesús aparece, ya está el Imperio Romano. Y aquí en el Imperio Romano aparece un personaje en escena, Herodes el Grande. Ya ustedes deben conocer quién es Herodes el Grande, ¿no es cierto? Herodes el Grande es nombrado rey de los judíos en el año 37 antes de Cristo. Y él no era judío, era ¿cómo se llama? Edomita, ¿no? Descendiente del hermano de, ¿cómo es? De Jacob, Esaú. Los edomitas son los descendientes de Esaú que vivían al norte de Judea, perdón, al sur de Judea. Y Herodes el Grande no es judío, es edomita, ¿no? Tiene otro nombre allí. ¿Cuál es el otro nombre? Bueno, pero no es judío y por eso los judíos no lo querían. Y cuando el Señor Jesús nace, entonces, aparece, está en el gobierno Herodes el Grande. ¿Sí? Luego vamos a ver eso. Simplemente hago la conexión, ¿no? La historia va continuando allí. Entonces, esto sería parte de la historia, a grandes rasgos. Todo esto está sucediendo en lo que se denomina el periodo intertestamentario. Otros aspectos de esta historia, por ejemplo, son las deportaciones que Israel había sufrido, ¿no? Israel en el 722, la parte del norte, fue llevado por los asirios, cautivos, ¿no es cierto? Judá en el 586 más o menos, ¿sí? 586, 87, es llevado cautivo por los babilonios. Y los que regresan son los judíos, ¿no? A partir de su regreso de Babilonia, ya se les denomina judíos hasta ahora, ¿no? Israelitas, pero más se los conoce como judíos, no importa de qué familia vengan, generalmente se les dice judíos a todos. Y eso es a partir del regreso de Babilonia, porque son los judíos los que regresan. Entre ellos van a regresar algunos otros que son de otras familias, ¿no? Van a regresar levitas y de otras de estas tribus, ¿no? Pero el gran número, el número grueso es de los judíos los que regresan, ¿no? Entonces, las deportaciones va a hacer que haya judíos por todas partes. Por todas partes había judíos, ¿no? Porque no todos los judíos regresaron. No todos los israelitas que fueron llevados por los asirios no regresaron. Mucha gente ya se quedó a vivir, hizo sus negocios, su familia, ya se quedaron a vivir en el extranjero. En el libro de Hechos, por ejemplo, tenemos a lo que se le denominan las viudas de los griegos. ¿Se acuerdan? Las viudas de los griegos cuando dicen, no, aquí está habiendo discriminación, ¿no? Le están dando la ayuda a las viudas judías, pero a las viudas griegas no les están dando nada o les están descuidando. Estas viudas griegas, no es que eran griegas, eran judías, ¿sí? Pero que después de muchas generaciones, de varias generaciones,
habían regresado a su país, ¿no? A Judea, a Jerusalén. Y ellos habían adquirido cultura griega, lengua griega, ya no hablaban ni siquiera el arameo, porque habían vivido en la parte griega más que todo, ¿no? Por la zona de Alejandría, Egipto y todo eso. Hablaban griego, se vestían como griegos, vivían como griegos. Habían absorbido toda la cultura griega. Y entonces los judíos que vivían en Israel los despreciaban. Eso se nota en Hechos, ¿no? Los despreciaban, ¿no? Esos son griegos ya. Creo que casi los tenían como a los samaritanos, ¿no? Entonces, ahí se suscita ese problema en Hechos 6, ¿no? Que están desatendiendo a las viudas de los griegos. ¿Por qué? Eran judíos, ¿no? Que habían regresado después de muchísimos años, habían regresado a su tierra. Y se acuerdan también, en Hechos mismo, en el capítulo 2, cuando Pedro predica su sermón, dice que había gente de todas partes, de distintas partes del mundo, y ahí se nombra muchos lugares. Generalmente todos esos eran judíos, ¿no? Que vivían en distintas partes del mundo en ese entonces, del mundo conocido allí, pero que habían venido por las fiestas de Pentecostés, cuando el Espíritu viene sobre ellos y Pedro predica. Son peregrinos que han venido de distintas partes, porque dice, están de aquí, de acá, de allá, de todos lados, ¿no? De Arabia, de Galacia, de Roma, de otras partes del Asia, y creo que había gente hasta que venía de los ríos Éufrates y Tigris, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos eran judíos, pero que ya no vivían ahí por generaciones, ¿no? Pero que nunca habían olvidado sus costumbres, sus leyes y todo eso. ¿Ve? Entonces, ¿por qué eso? Por las deportaciones, gente que nunca regresó, ¿no? Y había judíos por todo lado. Y parece que siempre han estado así, ¿no? Después cuando Roma los botó en el año 70, los sacó, se esparcieron, ¿no? Hasta 1948, casi 2000 años, también se regaron por todas partes del mundo, ¿no? Por eso encontramos judíos por todo lado. Y esas deportaciones que hizo que hubiera judíos por todo lado, cuando aparece el Evangelio y el Nuevo Testamento y todo, van a ser, en cierta forma, van a ayudar a la propagación del Evangelio. Porque Pablo, por ejemplo, cuando sale a predicar, al principio va a las sinagogas, ¿no? Y había sinagogas por todo lado por causa de esas deportaciones. Luego vamos a ver lo de las sinagogas. También está el asunto del idioma, ¿no? A partir de las conquistas de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, el idioma griego se fue imponiendo, porque cuando Alejandro iba en sus conquistas, llevaba maestros, filósofos, ¿no? Instauraba gimnasios, lugares donde la gente podía recrearse, divertirse, haciendo ejercicios. Venía con toda su cultura, ¿no? Con maestros, con quizá lo que hoy día serían los entrenadores, ¿no? Y les ponían sus centros deportivos en las ciudades, todo, ¿no? Decápolis, por ejemplo, es uno de esos, producto de eso, ¿no? Entonces, de esa manera, el idioma griego se esparció. Era la lengua franca, como se dice, era la lengua con las cuales tú podías hacer diplomacia, la lengua con la cual tú podías hacer comercio, podías comerciar en todo lo que en ese entonces era el imperio ya romano, porque en todas partes la mayoría de las personas entendía el griego, hablaban griego y escribían griego muchos de ellos. Igual que ahora, por ejemplo, si tú vas a hacer cualquier trato, ya sea comercial, diplomático, político, lo que sea, todo se hace en inglés. Hablan y escriben en inglés. De ahí a cada uno lo transmite en su lengua, ¿no? Pero generalmente todo está escrito en inglés, es la lengua franca, ¿no? Todos los comercios, los negocios se hacen. Y el idioma griego fue desde el año 300 antes de Cristo, aproximadamente,
hasta el año 500 después de Cristo fue fue el idioma universal. De ahí ya fue desapareciendo. A pesar de que eran los romanos los que gobernaban y los romanos hablaban el latín, pero el latín nunca se convirtió en el idioma universal. A pesar de que los romanos tenían el control político militar, el gobierno del imperio, y que duró por muchísimos años, pero nunca pudieron hacer de su lengua el idioma universal, que se hable latín en todas partes. Lo que sí fue el griego. Y eso ayudó también a la propagación del evangelio, ¿no? Esto ayudó mucho a la propagación del evangelio, porque si hablabas griego podías hablar en cualquier parte, no había problema. Ayudó a la propagación del evangelio. ¿Ve? ¿Cómo se va preparando el camino? ¿Cómo se va preparando el contexto para que el evangelio, cuando aparezca, se propague, ¿no? También el asunto de la Pax Romana, que fue instaurado a partir del año aproximadamente 27 antes de Cristo hasta 180 después de Cristo, por el emperador Augusto fue establecido. La Pax Romana quiere decir que mientras tú no le hagas problema al Imperio Romano, tú podías viajar por todo el Imperio Romano. No necesitabas pasaporte, pase especial. Los romanos habían derrotado a todos los piratas del mar Mediterráneo. A todos los piratas que habían barcos piratas, las naves romanas los exterminaron, y entonces los barcos ya podían viajar con tranquilidad por el mar Mediterráneo. Por las carreteras se podía viajar con tranquilidad, con cierta seguridad, porque habían guarniciones cada ciertos sectores, y entonces se gozaba de esa paz, ¿no? Y eso también, por ejemplo, ayudó a la propagación del evangelio. Los primeros predicadores del evangelio podían viajar a todas partes, no había problema, ¿no? No había problema. Parecido a lo que es Europa hoy en día, y Europa era parte de Roma. En Europa está la visa Schengen, ¿no es cierto? Basta que tú entres a uno de los países que tienen esa visa, sea España, sea Italia, sea Alemania, y ya tú te vas a todos los países sin necesidad de sacar visa. Creo que sí, los peruanos ahora vamos sin sacar visa, ¿no? A Europa, y puedes pasearte por toda Europa si tienes suficiente dinero, sin necesidad de estar sacando visa para cada país. Algo así fue en esa época también de la Pax Romana. Todo eso ayudó, y podría quizá nombrarse otras cosas más. Veamos las instituciones. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor lo hace, ¿sí? Me avisa, prende su micrófono y dice, profe, porque no veo bien aquí a todos con las manitos, ¿no? Simplemente prende su micrófono y habla. Las instituciones. Está la sinagoga. Cuando la sinagoga posiblemente se formó en Babilonia, cuando los judíos fueron expulsados. Se destruyó el templo, ya no había templo, entonces ya no se podía hacer sacrificios, pero había la necesidad de seguir enseñando la palabra del Señor. Había esa necesidad de seguir enseñando. Y entonces ahí se fueron creando las sinagogas. No se hacían sacrificios ni nada por el estilo, pero en estos lugares se enseñaba la ley, la costumbre, las tradiciones, el idioma, todo se fue conservando allí. Por eso es que ellos pudieron conservarse como pueblo durante todos estos siglos que ellos estuvieron en cautiverio, y aún en nuestra época, ya después de Cristo, cuando fueron arrojados por Roma de ahí de Jerusalén, ellos pudieron conservar la ley, sus tradiciones, sus costumbres, debido a esta institución de la sinagoga y a sus rabinos. La sinagoga fue una institución muy importante para el pueblo judío, ¿no? Y en el tiempo del periodo periodo intertestamentario, estas sinagogas seguían funcionando en distintos lugares. Recordemos que cuando Jesús aparece, él va a predicar en distintas sinagogas, y eran sinagogas dentro de Israel, ¿no?
Antes que fueran deportados no habían sinagogas, todo se centraba en el templo. Pero después de la deportación, cuando ellos ya regresan, ya vienen con ese asunto de las sinagogas. Y entonces está el templo en Jerusalén, ese templo que primero fue reconstruido por los que regresaron de Babilonia y luego por Herodes, ¿no es cierto? Pero aparte del templo estaban las sinagogas en distintas partes. Cuando el Señor Jesús, por ejemplo, Lucas registra eso, cuando él empieza su ministerio, dice, va a la sinagoga de la ciudad donde él había crecido, Nazaret. ¿Ve? En Nazaret había. Entonces, también le vamos a encontrar a Jesús predicando en las sinagogas de Capernaum, ¿no? Y posiblemente otras ciudades por ahí cerca, todas esas tenían sus sinagogas. Bastaban 10 judíos hombres para que se establezca una sinagoga en un determinado pueblo o lugar, ¿no? Entonces la sinagoga fue muy importante para ellos, eso ayudó a mantener su fe, su ley, a seguir con el conocimiento de la palabra del Señor. Otra institución bastante importante para ellos fue el templo. El templo hecho por Salomón fue destruido por Babilonia. 70 años después regresaron, primero Zorobabel, después regresó ¿cómo se llama el otro? A ver, permítanme. Cuando regresan con Zorobabel, Nehemías y Esdras. ¿No? Esdras. Ellos, cuando regresan, son 3 grupos que regresan. Y entre el primer grupo y el tercer grupo hay casi 100 años de distancia temporal, de tiempo. No regresa todos juntos, ¿no? Primero viene un grupo, quizá el más numeroso, con Zorobabel. De ahí viene otro con Esdras, el segundo grupo, ya un poco menos. De ahí viene el Nehemías, el tercer grupo. Entre el grupo que viene con Zorobabel y el que viene con Nehemías hay aproximadamente 100 años de distancia. ¿Ven? En ese tiempo ellos están viniendo y posiblemente venían familias, ¿no? Personas solas iban viniendo, pero así grupos vienen 3. Entonces ellos, los primeros que vienen, reconstruyen el templo, pero luego cuando aparece ya Roma y está Herodes gobernando, él va a construir el templo, ¿no? Va a construir el templo de Jerusalén sobre las bases de lo que había sido el templo de Esdras y de Zorobabel y Nehemías, ¿no? De ese tiempo, para congraciarse con los judíos, porque los judíos no lo querían. Pues, ¿cómo es posible que uno que no sea judío esté gobernando sobre ellos, ¿no? Y todavía uno de sus enemigos, ¿no? Un idumeo. Y él empieza a construir su templo. El templo de Jerusalén. Herodes comienza a construir aproximadamente en el año 20 antes de Cristo. Y su construcción posiblemente termina en el año 25 después de Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando le dicen al Señor, cuando el Señor dice, en 3 días destruiré este templo y lo vuelvo a construir, dice, ¿cómo? Si este templo ha demorado 46 años en construirse y tú lo vas a construir en 3 días, estás loco. No, 46 años, eso lo pueden ver en Juan 2:20, allí está esa referencia, ¿no? Apúntenlo por ahí para que lo revisen. El 20 años antes de Cristo, es a este templo, cuya construcción lo empezó Herodes, allí es a donde Jesús va a ir y predicar. Varios de los episodios de la predicación, cuando Jesús va y echa fuera, es a los cambistas, a los que vendían animales, palomas, es en este templo construido por Salomón. Cuando el Señor Jesús ya empieza su ministerio aproximadamente, dice Lucas, a los 30 años, parece que este templo ya había sido acabado, ¿no? Aunque en realidad eran obras que nunca se acababan, todo el tiempo estaban haciéndole algo más. Otra institución es el Sanedrín, que parece que esto empieza en el tiempo de Esdras mismo, pero en el tiempo de los macabeos, esto se reanima, ¿no? Porque tienen que gobernar. Entonces un cuerpo de 70 ancianos, ¿no? 70 personas,
presididos por el sumo sacerdote, que tienen el gobierno del pueblo, del país, de la ciudad. Y es este Sanedrín, este cuerpo de ancianos, es el que ha continuado a lo largo de la historia hasta que llega Jesús, y es este cuerpo, este Sanedrín, el que le va a condenar a Jesús y entregarle a Pilatos para que lo condene a muerte, ¿no? Entonces, era muy dominante, y generalmente los que tenían control eran los sumos sacerdotes. Los sacerdotes tenían el control de esto, que generalmente eran saduceos. Y luego vienen los partidos, ¿no? En este periodo están los fariseos. Fariseos quiere decir los que se han apartado, ¿no? Los que querían guardar la ley, fieles a la ley, ¿no es cierto? Y de los fariseos parece que se desprendieron los esenios. Los esenios eran más radicales. Era esto que decían: no nos vamos a mezclar con la gente de aquí porque todo el mundo está malogrado, y nosotros vamos a ir a vivir en nuestras propias comunidades. Y se van a vivir por la zona del Mar Muerto, ¿no? ¿Se acuerdan de los rollos del Mar Muerto? Eran de estos grupos esenios. Jesús no tiene un encuentro con los esenios, pero parece que Juan sí habrá tenido, debido a que él vivió, dicen, en el desierto. Él pudo haber tenido encuentros con estos esenios. No creo que él haya sido un esenio, ¿no? Él fue un profeta que andaba predicando por ahí. Posiblemente tuvo contacto con ellos. Pero los esenios, vuelvo a repetir, parece que se desprenden de los fariseos, pero eran un grupo mucho más radical que los fariseos. Otro partido son los saduceos, que generalmente eran los sacerdotes. Los saduceos eran muy liberales en su doctrina. Ellos, por ejemplo, Jesús va a discutir con ellos sobre la resurrección de los muertos, ¿no? Lo vamos a ver por allí cuando veamos los evangelios. Ellos eran liberales, eran los sacerdotes los que dominaban en el Sanedrín, y otro eran los celotes, perdón, los celotes. Los celotes pues eran los patriotas, ¿no es cierto?, que odiaban a los romanos, eran sus enemigos acérrimos, y los celotes practicaban la guerra de guerrillas, siempre los estaban atacando, siempre los estaban molestando a los romanos, ¿no es cierto? Eran los patriotas, los que querían a su patria, ¿no? Entonces, estos cuatro grupos se pueden destacar en este tiempo de la periodo intertestamentario, ¿no? Y podemos ver ahora la literatura. Aquí en la literatura vamos a encontrar los libros denominados apócrifos, ¿sí? Apócrifo quiere decir cosas secretas, ocultas o esotéricas. Con el tiempo llegó a significar lo que era falso, ¿no? Simplemente eran escritos de ficción, ¿no? Pero en un principio era lo que está secreto, ¿no? Lo que solo unos cuantos sabios, unas cuantas personas tienen el privilegio de conocer. El resto no. Algo oculto. Después se fue avanzando en su significado y llegó a significar ¿cómo se llama? Falso, ¿no? Algo que no es verdad. A ver, aquí hay una pregunta, estoy viendo en el chat, dice el segundo templo se supone que fue construido por los que regresaron de Babilonia, ¿sí? El primero que regresó fue Zorobabel. De ahí le siguió Esdras y ellos son los que construyeron. Sobre esa reconstrucción que hicieron, ¿sí? Sobre eso construyó Herodes el otro templo, el templo donde aparece Jesús. Entonces, ¿cómo lo llaman? ¿Tercer templo? No, generalmente aún al de Herodes se le llama segundo templo, porque él no construyó sobre algo que estaba destruido, sino sobre algo que estaba ya construido, pero que él lo arregló, lo remodeló, lo hizo más grande y todo lo demás, ¿no? Entonces, según ahora se espera el tercer templo, ya eso es otra materia, ¿no? Entonces, pero
tanto al templo, creo, de que los que construyeron, los que regresaron de Babilonia, y el de Herodes, se le denomina generalmente el segundo templo. Creo que por allí va la cosa, ¿no? Flavio Josefo, ¿no? Allí hay mucha información también sobre estos periodos. Josefo. Sí, Josefo, se puede leer esto, si allí hay mucha información. Lea el libro de los Macabeos. Allí va a encontrar mucha información también sobre la guerra de los Macabeos, ¿no? Todas estas cosas ayudan ese tiempo, el periodo antes del Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento, el periodo intertestamentario. Conocer eso ayuda para interpretar luego el Antiguo Testamento, aunque está antes, perdón, el Nuevo Testamento, aunque está antes del Nuevo Testamento, pero todo ese periodo, de ahí, por ejemplo, entendemos por qué razón el Evangelio se extendió rápidamente por el imperio. ¿Por qué? Por el idioma, como hemos visto, que se hizo en este periodo intertestamentario, por las sinagogas que había en todo el Imperio Romano, y eso se fueron creando y ¿cómo se dice? Se intensificaron la creación de sinagogas en el tiempo en que empezaron ya el Imperio Romano, ¿no? Y ahí aparece, y Pablo aprovecha de esto, los apóstoles, Jesús mismo aprovecha la sinagoga para predicar, ¿ve? Entonces vamos entendiendo cómo funciona el propio Sanedrín. Los saduceos, los fariseos, ¿por qué discutían con Jesús? ¿No? Ellos ya se habían formado ideas. ¿Por qué no aceptan a Jesús? ¿Por qué no lo aceptan? Porque ya ellos tenían formado una idea. Después de tantos años de sufrimiento, en deportaciones, en crueldades de sus gobernantes que los subyugaban, ellos se fueron formando una idea de su Mesías, que tenía que ser como los reyes paganos, ¿no? Que entra con su espada, con sus caballos y su ejército y conquista y bota a los romanos. Esa imagen se lo habían formado en el periodo intertestamentario. Quizá antes, pero en el periodo intertestamentario eso se hizo mucho más fuerte. Por eso es que cuando Jesús viene, no lo reconocen. ¿Ven el asunto cultural? El asunto de cosmovisión. ¿Qué tipo de Mesías estaban ellos esperando? ¿Y qué pasó con los maestros rabinos? ¿Por qué no les mostraron las escrituras? Porque ellos habían puesto sus costumbres y tradiciones sobre la escritura. Entonces, nos ayuda a entender el por qué suceden las cosas que suceden en el Nuevo Testamento cuando Jesús aparece, ¿no? En los evangelios. Se supone que ellos deberían entender, esperar a un rey justo. Esperaban, pero ya se habían formado una imagen distinta de ese rey. Por eso es que cuando Jesús entra montado en un burrito, dice, ¿quién es este? Él debe entrar montado en un caballo, ¿no? Con escoltas. ¿Quiénes eran su escolta? Unos campesinos, pescadores, gente humilde. Y no salió a recibirle ninguna autoridad. Ninguno de los reyes o de los gobernadores, nadie. ¿Quién es este? ¿No? Y la escritura decía, tu rey viene manso y humilde. Estaba todo. Pero algo pasó allí en ese periodo, por todos los sufrimientos, que ellos empezaron a formarse una idea distinta de su Mesías, de su rey. Por eso es que cuando viene, lo rechazan, porque no encaja dentro de la perspectiva y la cosmovisión que ellos tenían del Mesías que ellos estaban esperando. Ellos ya no tenían una visión de un Mesías de acuerdo a la Escritura. Habían formado su propia visión, ya se habían imaginado su propio, ¿no? Ahora, querían un rey que los liberara por fin después de pasar tantas cosas. Y Jesús, bien dicho allí, ¿no? Jesús no cumplía para ellos eso. Aquí, no sé quién está escribiendo aquí, pero bien, ¿no? Jesús no encajaba dentro de eso. Por eso es que lo rechazaron. ¿Y qué hace Mateo? Va a decir, este es el Cristo.
Y para demostrarles, Mateo es el evangelio que más citas hace del Antiguo Testamento para decirles, este Cristo es el que es el Mesías, este Cristo que ustedes han rechazado, por estas y estas cierta razón. Aquí está la Escritura, miren, revisen la Escritura. Jesús encajaba exactamente dentro de la profecía, pero no encajaba dentro de la mentalidad de los líderes judíos. No entendieron que su reino, dice, no era terrenal, sino celestial. En realidad, Dios es de todo, ¿no? Muy bien. Gracias por sus aportes ahí. Ayudan a aclarar las cosas. Ya. Sigamos acá en la literatura. Alguien hizo una pregunta de la literatura. Ahorita lo vemos por aquí. Espero que lo que digamos aquí conteste la pregunta. Los apócrifos, entonces, eran las cosas secretas, ¿no? Ocultas, que después llegó a significar falso. También se les denominaba los libros ya con el tiempo no canónicos o deuterocanónicos, ¿no? No canónicos porque no entraron al canon. Deuterocanónicos, deutero quiere decir después del canon. Quien los acepta en el canon y los denomina deuterocanónicos, así está, es en las Biblias católicas, ¿no es cierto? Las versiones católicas. Bien, muchos de estos libros denominados deuterocanónicos vinieron ya adosados a la Septuaginta, ¿no? Vinieron allí adosados a la Septuaginta. Y fíjense, la Iglesia Católica aprueba estos libros recién en 1546. Fíjense cuántos años ha pasado. Han pasado casi 2000 años desde que estos libros, casi 2000 por allí, y recién en el Concilio de Trento, en 1546, ellos aprueban estos libros y lo ponen como libros y los denominan deuterocanónicos. Y por eso usted en las Biblias de las versiones católico-romanas, usted va a ver Primera Macabeos, Segunda Macabeos, ¿qué más es? Judith, ¿cuál es el otro? Baruch, me parece, una parte de Daniel, ¿no? Total son 6 libros, eclesiástico, ¿no? Sabiduría, y eso la Iglesia Católica lo hace como parte de la contrarreforma. Si usted se da cuenta, es 1546 y la reforma sucedió en 1516. Entonces el Concilio de Trento es como un concilio contrarreforma. Y es en ese concilio donde aprueban estos libros denominados deuterocanónicos, ¿no? Para decir que, ¿por qué necesitaban esos libros? Porque en esos libros se fundamenta mucho de sus doctrinas. Por ejemplo, la oración a los muertos está en Segunda Macabeos. Usted no lo encuentra en los libros canónicos, la oración por los muertos. Eso usted lo va a encontrar en el libro de Macabeos. Entonces necesitan ese libro, ¿no? Y así la doctrina del purgatorio y esas cosas lo van a fundamentar en esos libros. Por eso parece que esa es una razón por la cual ellos necesitaban ponerlos dentro del canon y los llaman deuterocanónicos. Después del canon, se entiende que es después del canon judío, ¿ya? En 1546. Pseudoepígrafes, quiere decir escritos seudónimos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que escriben artículos en los periódicos o hacen una novela y no firman con su nombre, firman con un nombre falso. Eso es seudónimo, ¿no? Justo González, por ejemplo, creo que cuando huyó porque él es cubano, después se fue a vivir en España, él parece que al principio él firmaba sus libros de manera seudónima, ¿no? Hubo algunos, no sé si estoy equivocado, pero hubo algunos escritores cristianos que firmaban sus libros con un seudónimo, ¿no? Para evitar que los persiga. Sí, en estas dos clasificaciones se incluyen libros de historia, de ficción, de apocalíptica, de sabiduría y otros, ¿no? Muchos de estos, otra cosa aquí, de los pseudoepígrafes, muchos de estos libros pseudoepígrafes, ¿sí? Denominados porque lo firmaba uno con un nombre que no era el suyo, un nombre falso, ¿no? Allí están muchos de estos libros apocalípticos, ¿sabes? Por ejemplo, hay el Apocalipsis de Enoc, ¿no es cierto? El Apocalipsis de Moisés también me parece que hay, ¿no? Y ponen esos nombres, pues,
como quien dice, para darle autoridad a sus escritos, ¿no? Sí, está el libro de Enoc, el Apocalipsis. Hay un Apocalipsis de Elías, ¿no? ¿Quién lo habrá escrito? No pone su nombre, pero pone Elías, ¿no? Como para darle realce a su libro, ¿no? Muy bien. Y en esta parte vemos la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Aquí tenemos Septuaginta. Usted puede bajar del internet de la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, ¿no es cierto? Que se hizo aproximadamente entre el año 285 y 247 con Ptolomeo II, Filadelfo. ¿Se acuerdan que les dije que cuando los judíos estaban bajo el gobierno de los Ptolomeos, que gobernaban desde Egipto, ellos estaban bien? Y uno de los propios reyes Ptolomeos, ¿no? Ptolomeo II, Filadelfo, es él el que propició, el que subvencionó la traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento, de las escrituras hebreas al griego. ¿Ve? Fue uno de ellos. El que cuando vino Antíoco Epífanes, que era de los Seleucidas, quiso hacer desaparecer todas esas escrituras, ¿no? Entonces, esto es importante. Por ejemplo, la Septuaginta. Casi todos los textos que uno ve en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, son textos que están en el Nuevo Testamento, textos del Antiguo Testamento, perdón, textos que están en el Antiguo Testamento, textos del Antiguo Testamento que están en el Nuevo Testamento, que Mateo cita como más de 50 textos del Antiguo Testamento, generalmente son tomados de aquí, de la Septuaginta, no de la versión hebrea, sino de aquí, de la Septuaginta. Y parece que cuando Pablo predica también, porque debemos tener por cierto esto, todos los apóstoles predicaron a Cristo, predicaron el Evangelio usando el Antiguo Testamento. Porque pues no existía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todos predicaron usando el Antiguo Testamento. Y generalmente usaban la Septuaginta. Porque con la Septuaginta tú podías predicar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estaba en griego. Y todos podían leer, todos podían ver, ¿no? Allí. Entonces, y esto sucedió en el periodo intertestamentario, 285 a 247 a.C. Este está justo a la mitad casi del periodo intertestamentario, un poquito más cerca al Nuevo Testamento, ¿no? Y fíjense cómo ayudó esto a la propagación del Evangelio. ¿Cómo ayudó? Ayudó muchísimo a la propagación del Evangelio. Cuando Jesús es crucificado, le ponen un letrero, ¿no? En griego, arameo, o ¿cómo se llama? O hebreo, griego, hebreo y latín. 3. Griego, hebreo y arameo. En 3 idiomas, ¿no? Porque griego conocía a todo el mundo. Muy bien. Aquí está. Las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento generalmente son tomadas de la Septuaginta. Si usted quiere hacer un estudio de estas citas, usted tiene que ir a la Septuaginta y ahí va a ver usted cómo traduce la Septuaginta algunos versos del Antiguo Testamento, cómo lo va traduciendo al griego, ¿no? Y de ahí lo toman, muchos de los escritores del Nuevo Testamento lo toman de la Septuaginta. Entonces, quien quiera hacer un estudio ya más profundo de estas cosas, necesariamente va a tener que acudir a la Septuaginta. ¿Okay? Y eso está a disposición. ¿Qué más? Con algunas conclusiones. Los distintos acontecimientos del periodo intertestamentario son antecedentes que ayudan a preparar el contexto donde Jesús y su evangelio van a irrumpir en la historia. Son los que van preparando el piso, ¿sí? Van preparando el piso, van preparando el escenario, ¿no? Donde Jesús va a irrumpir con su evangelio. Entonces, este periodo del intertestamentario prepara el escenario para que Jesús aparezca. Por eso Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Muy bien. Tenemos aquí un descanso de unos 5 minutos, ¿sí? Y vamos a ir con los evangelios mismos. O sea, el contexto en los evangelios. ¿Qué hora tenemos? Sí, es una lección corta.
no nos vamos a llevar mucho. Entonces, descansamos unos 5 minutos, ¿sí? Toman algo de agua, tomen su Coca-Cola y continuamos. A ver, aquí tengo a Isaías Palomino, ¿no? Tampoco, sí, ya. Eso, gracias por el aporte ahí. Tampoco dice no entró por la puerta dorada, sino entró por la puerta de las ovejas en su entrada triunfal a Jerusalén. Eso, guárdalo ahí, hermano. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos los evangelios ya por separado, ¿no? Vamos a avanzar a grandes trancos también en los evangelios, pero por ahí usted puede intervenir con ese asunto. Gracias por esa ayuda. El libro aquí es sabiduría, ¿no es cierto? Son libros de sabiduría. Ahorita no tengo. Ya, ok. Gracias por sus aportes. Ya. ¿Qué más tengo por aquí? Ya. La literatura. No entiendo aquí William Castillo cuando dice la literatura extrema o externa, porque dice externa,
No sé, que vuélvelo a escribir o dímelo. Sí, hermano, disculpe, aquí William Castillo. Sí, yo expresaba de que como fuente externa de información, usted sabe que tenemos la Biblia como fuente principal y como fuente externa en la interpretación, pues yo le hacía referencia a los escritos en el primero, o creo que en el segundo tomo de Flavio Josefo está descrito mucho sobre la situación sociopolítica que vivía en ese entonces Israel. Era eso, mi estimado. Flavio Josefo, ¿de qué época es? ¿Es antes o durante el Nuevo Testamento? Flavio Josefo, no sé si lo ha escuchado, es el escritor, era un escritor que no era cristiano, es una Claro, es fuente judío. bastante fidedigna. Claro, Sí, era un judío que escribió, exacto. pero la fecha, Sí, él estaba escribiendo la fecha unos años antes de que ocurriera en este caso la destrucción del templo, pero sí ya estaba ya pasado. Él hacía una referencia como refiriéndose a aquel judío que estaba provocando, refiriéndose a Jesucristo. Luego, conforme a usted no sé si maneja la parte que obviamente que sí, ¿verdad? Cuando estaban los movimientos políticos de cambios de gobierno, y él se manejaba conforme a esos cambios de gobierno inteligentemente, y él escribía los pormenores y describía, en este caso, las situaciones que vivían los judíos, porque el mismo judío lo criticaban, porque lo miraban como traidor, pero al final él se reivindicó y escribió lo que realmente los judíos pasaban. Entonces, ahí tenemos cuando uno estudia Biblia, no solamente tienes que ir al contexto de la Biblia, tienes que ir a estas referencias, a esta literatura externa, como Flavio Josefo, cuando, por ejemplo, vas a estudiar también la guerra de los macabeos, esa otra fuente es el libro de los macabeos, ¿no? Cuando vas a estudiar historia de la iglesia, tienes que ir al libro de, ¿cómo se llama?, de Eusebio, que es la primera historia de la iglesia escrita que nos llegó, que se preservó, ¿no? Y es porque más o menos, él lo escribió en el año 325, ya después de Cristo, y gracias a Eusebio tenemos información de muchos padres de la iglesia, cuyos libros se han perdido, no sabemos. Unos que otros han quedado pequeñas piezas por ahí, ¿no? Pero gracias a él tenemos mucha información sobre mártires de la iglesia que murieron perseguidos por Roma en los primeros siglos. Entonces, creo que ese libro de tanto Flavio Josefo, Historia Eclesiástica de Eusebio, eso están disponibles en internet. Y si usted tiene la curiosidad de investigar en esas cosas, pues ahí tiene. Son fuentes, como dice William, externas que nos ayudan a entender justamente ese contexto donde se desarrollaron los hechos bíblicos, ¿no? Entonces uno hay que leer, hay que acudir a esas fuentes, no solamente a lo que es Biblia, ¿no? Porque la Biblia, hay cosas que no nos informan y esa información lo tenemos ya de manera extra bíblica. Gracias, hermano, por ese aporte, eso ayuda bastante. Muy bien. Sí, Justo González. ¿Qué me decías, hermano Luis Hernán? ¿Por qué pones Justo González? Luis Hernán, ¿por qué pusiste Justo González? Sí, hermano, ¿cómo está? Buenas noches a Buenas todos. noches, hermano. Bueno, porque nos relata también la historia del cristianismo, ¿no? Claro. Y es uno fundamental, digamos, ¿no? Conocer el principio, ¿no? Y de dónde también aparece el cristianismo, ¿no? Justo González es uno de los historiadores cristianos contemporáneos. Me parece que todavía vive, ¿no? Creo que la vez pasada lo escuché en una conferencia que lo dio desde la Casa de la Biblia en el Ecuador, el año pasado me parece que fue, ¿no? Pues en realidad fue la presentación de uno de sus libros. Él tiene historia de la iglesia. Son 2 tomos, eran 2 tomos, creo que ahora es un solo tomo. Antes vino por fascículos, eran 10 fascículos de historia. Tiene el pensamiento de, ¿cómo se llama? El pensamiento del cristianismo, algo así, que también están disponibles en internet. Te va ayudando nos ayuda a ver cómo
cómo se fueron, tiene que ver con las doctrinas, ¿no? Cómo fueron formándose las doctrinas. Nosotros tenemos mucho de las proposiciones doctrinales, pero para llegar a esas proposiciones doctrinales hay historia detrás de esas proposiciones doctrinales. Y esa historia indica sangre, deportaciones, muertes, sufrimientos. Nosotros las tomamos bien, ¿no? Las proposiciones doctrinales de cómo se define, cómo se trata de definir lo que es la Trinidad, la salvación, la justificación, y todas esas son proposiciones doctrinales que nosotros lo tenemos. Pero para llegar a esas proposiciones o a esas definiciones, pasaron siglos de lucha y de discusiones, deportaciones, muertes, encarcelamiento y sufrimiento muchas veces, ¿no? Eso lo podemos encontrar ahí. Hay otro historiador, no recuerdo ahorita su nombre, que nos narra eso también, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este tiempo seguimos discutiendo todavía asuntos escatológicos. No hemos llegado a una proposición como se ha llegado en otras doctrinas, ¿no? Todavía seguimos discutiendo mucho lo que es la parte escatológica, ¿no? Y se va a seguir discutiendo, no sé si alguna vez llegaremos a algún acuerdo como se ha llegado a ciertos acuerdos de definiciones y proposiciones en otros asuntos doctrinales. Bien, Justo González en sus libros nos puede ayudar en eso, ver la historia, ¿no? Las huellas de la formación de las doctrinas cristianas. Por eso, historia del pensamiento cristiano. Estas son como 4 tomos, me parece, ¿no? 4 tomos de Justo González. Parece que los han pirateado a todos sus libros porque usted los encuentra en el internet. Todos estos libros. Muy bien. Quiero presentarles otra. A ver, ¿cuál es? Aquí está. Indudablemente que es breve, ¿ya? Esto ya tiene que ver con el contexto histórico geográfico de los evangelios, ¿no? Ya hemos visto el periodo intertestamentario y ahora nos vamos ya al tiempo mismo en que aparece ya Jesucristo, cuando Él va a decir el tiempo se ha cumplido. Entonces lo que tratamos de ver es eso, es el marco histórico, ¿no? El contexto, se puede decir también el marco histórico, geográfico, donde el evangelio se produjo, se dio o apareció, ¿no? Vamos a ver aquí en estos slides el contexto histórico y el contexto geográfico. 2 cosas que vamos a ver. Los gobernantes, ¿quiénes fueron los gobernantes cuando Jesús apareció? Cuando nació y en su ministerio. Las instituciones, los partidos y algunos personajes. Ok. ¿Quiénes estaban gobernando? Palestina, ¿no? Palestina estaba bajo el Imperio Romano. Eso lo sabemos, ¿no? Roma era el que... Estoy tratando de prender mi máquina, pero... Roma era el que gobernaba en ese tiempo cuando Jesús nace. ¿Y quiénes eran los gobernantes o quiénes gobernaban cuando Jesús empieza su... Dos instancias acá, el nacimiento de Jesús y el ministerio de Jesús. Cuando Jesús nace, quien está gobernando el Imperio Romano es Augusto César. Quien está gobernando en Palestina es Herodes el Grande, ¿no? Lucio, que hemos visto que Roma le hace rey en el año 37 antes de Cristo. Y luego cuando Herodes muere, ¿no? Vamos a hacer un poquito aquí la historia con Herodes. Jesús nace cuando Herodes está gobernando. Vienen los magos, los sabios de Oriente, y dicen, hemos venido a ver al rey de los judíos. Herodes se hace el interesado, ¿no es cierto? Y manda matar a los niños, tratando de matar a Jesús. Y Jesús, ¿no? José y María, llevando a Jesús, huyen a Egipto. Cuando se enteran que Herodes ya murió, entonces ellos regresan nuevamente a Palestina, pero no quieren ir a Belén. ¿Por qué razón? Porque Herodes, cuando murió, repartió su
su territorio, Palestina, entre 4 de sus hijos. La zona de Judea lo dejó bajo Arquelao, hijo de Herodes. ¿Ya? Ahí vamos a ver después otros hijos de Herodes. Arquelao fue un tipo cruel, cruel. Pero como dice escuchaba la vez pasada César Vidal, Herodes era un tipo inteligente, cruel, pero inteligente. Su hijo Arquelao fue cruel, pero no inteligente. Y entonces, él solo gobernó hasta el año 6 después de Cristo. Parece que los judíos se quejaron y entonces Arquelao fue quitado por Roma. Lo quitaron en el año 6 después de Cristo, lo destituyeron por la crueldad, ¿no?, con que estaba gobernando. Era muy cruel. Y de eso aprovecha Roma para ya no poner otro rey de los Herodes, y entonces pone gobernadores, ¿no? Uno de esos gobernadores fue justamente Pilato. Por eso es que cuando Jesús empieza su ministerio, lo tenemos aquí, Tiberio está gobernando Roma, ya no Augusto César, sino Tiberio, y quien gobierna en Judea es Poncio Pilato. ¿Por qué razón? Porque Arquelao ya había sido destituido por Roma. Antes de Poncio Pilato hay otros gobernadores, ¿sí? Hay otros gobernadores. Entonces, pero cuando Jesús llega a su ministerio y es juzgado por el procurador o el gobernador que Roma puso sobre Judea, entonces justo ahí está Pilato. Poncio Pilato. Pilatos, ¿no? O Poncio Pilato. Bueno, esto sucede cuando Jesús nace y cuando Jesús empieza su ministerio. Roma ya cambió de gobernante, igualmente Judea ya cambió de gobernante. Perdón, creo que aquí olvidé decir. Cuando María y José ya regresan a Palestina, ¿no? No quieren quedarse ya en Judea. ¿Por qué razón? Porque saben que Arquelao es muy cruel y tienen miedo de que cumpla lo que su padre había querido hacer, matar a Jesús. Entonces, por esa razón, José y María regresan y van a Nazaret, porque allí estaba gobernando otro hijo de Herodes, pero que no era tan cruel como este Arquelao. Por esa razón, por temor a Arquelao, es que José y María van ya a Nazaret. Que antes de venir a Belén ya estaban viviendo en Nazaret, ¿no? Pero parece que tenían intenciones ya de quedarse en la zona de Judea. Pero ven que Arquelao dice, aquí no. Aquí lo matan a nuestro hijo, mejor regresamos a Nazaret, y se van a Galilea, que ya no era jurisdicción de Arquelao, era era la jurisdicción ya de Herodes Agripa, el otro hijo de Herodes el Grande, ¿ya? Muy bien, y en Galilea, aquí está el otro hijo, en Galilea está gobernando Herodes Antipa. Herodes Antipa era hermano de Arquelao, hijos de Herodes el Grande. Y vamos a tener otros hijos de Herodes el Grande, luego lo vamos a ver, que están gobernando otras zonas de Palestina, ¿no? Hacia la zona norte está Felipe, ¿no? A quien Herodes Antipa le quita a su esposa, ¿no? ¿Se acuerdan de esa? A quien el que mata a Juan el Bautista es Herodes Antipas, porque le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces se molesta la mujer de Herodes Antipas, que en realidad era la mujer de su hermano, que lo había quitado, y hace que lo maten, ¿no? A ver, instituciones en el tiempo de Jesús. El templo, ¿se acuerdan del templo? Este templo construido por Herodes, ¿no es cierto? Está la sinagoga, continúa la sinagoga, y está el Sanedrín. Todas estas cosas, el templo, las sinagogas, el Sanedrín, fueron instituciones de antes del tiempo de Jesús, ¿no? Pero están vigentes cuando Jesús llega. Bien, a ver, ¿qué tenemos aquí? Ya hemos visto, este templo fue construido por Herodes el Grande. Varios episodios de Jesús se registran en este templo, ¿no? Allí Jesús tiene confrontación con
con los sacerdotes, con los fariseos y hasta con los herodianos. Creo que es allí donde le van a preguntar, ¿y hay que dar tributo a César o no? Es allí donde vamos a ver echar a punta de látigo a los vendedores, a los comerciantes que estaban metidos en el templo, que era negocio de los sacerdotes por si acaso. Era negocio de ellos, ¿no? Cuando venía el judío con su ovejita cargando para sacrificar, decía, no, esa ovejita no te sirve. Tienes que comprarle ahí, ahí está, compra ahí, esa sí sirve. Y le podían estar vendiendo una oveja con garrapatas, flaca, todo desnutrida, mal, pero eso sí servía. Porque el asunto era negocio, ¿no? Era gente malvada realmente y gente muy corrupta. Toda esta gente, estas autoridades en tiempo de Jesús era gente muy corrupta. Creo que superaban a nuestros actuales gobernantes, ¿no? En la sinagoga, Jesús enseñó en muchas de estas sinagogas, hizo milagros en la sinagoga. ¿Sí? Aquí quiero hacer una aclaración. Yo buscaba imágenes de Jesús y creo que por ahí encontré una después. Imágenes de Jesús enseñando en la sinagoga. Se supone que la imagen que estoy poniendo aquí es una imagen de Jesús enseñando en la sinagoga. Pero si ustedes se dan cuenta, tiene puesto una tela encima de la cabeza. Un velo, como lo llaman. Por las investigaciones que se han hecho, en el tiempo de Jesús no usaban ese velo en la cabeza. Esto del velo en la cabeza es un invento prácticamente ya de la Edad Media por los rabinos judíos de esa época. Pero parece que en el tiempo de Jesús no se vestían. Cuando un maestro iba a enseñar, enseñaba con la cabeza descubierta. Hay un comentario que Pablo hace en 1 Corintios 11, donde dice que el varón no debe profetizar con la cabeza tapada. Claro, está hablando a cristianos, ¿no? Pero también ahí los comentaristas van a decir que eso se refería a que cuando muchos de esos que se habían convertido a Cristo venían del paganismo, ¿no? Y la costumbre de esta gente, sobre todo si era una gente rica, cuando iban al templo, a la iglesia en ese tiempo ya, cristianos, se ponían ese velo como un signo de distinción también, ¿no? Es decir, mírenme, yo soy gente importante. Pero también ese velo era una costumbre para ir cuando iban a adorar a sus dioses, a sus ídolos. ¿Ve? Y lo estaban tomando como algo válido para la iglesia. Entonces parece que esa es la razón por la cual Pablo le va a decir, si que el hombre que va a profetizar, que lo haga con la cabeza descubierta, no con la cabeza cubierta, porque era un signo más ¿cómo se llama? De lo que ellos hacían en la adoración a sus ídolos. Pero indudablemente que es un asunto también cultural, hay que tomarlo por allí, ¿ya? Entonces, pero la investigación da a entender, parece que ellos no se usaba el velo, los rabinos enseñaban con la cabeza descubierta. Eso ya fue mucho después. Y si ustedes ven en internet, en YouTube, ustedes van a encontrar algunos judíos, un cristianismo judaizante, ¿no? Por allí hay un señor, no sé cómo se llama, con barba larga, ¿no? Que siempre anda hablando profecías, ¿no es cierto? Y él siempre está con la cabeza cubierta cada vez que va a hablar, ¿no? Pues se cubre la cabeza, ¿no? Y los judaizantes, ¿no? Que se han metido al cristianismo y están jalando gente de allí, les enseñan esas costumbres a taparse la cabeza. Pero parece que no era costumbre de la época. Muy bien, cerramos paréntesis ahí y yo dejo eso ahí para que lo investiguen. Sí, investígalo por allí. Si es cierto que se tapaban la cabeza, parece que no era cierto, eso más era de los paganos. Muy bien, el Sanedrín estaba dominado por los sacerdotes, ¿no? Y los sacerdotes eran pues más de la secta de los saduceos, eran liberales en su teología y en su práctica, eran muy avaros, eran crueles, y ahí lo tenemos a Anás y Caifás, que son los que se van a encargar de dictar sentencia contra Jesús. No están dispuestos a pagarle la coima
a Judas para que entregue a Jesús, ¿no? El soborno, y no tenían escrúpulos. Y en el libro de Hechos vamos a ver a este sumo sacerdote Ananías, ¿no? Cuando es el que hace que capturen a Pablo y lo quieren matar a Pablo, y lo van a juzgar a Pablo, ¿no? Y llevan un tal Tértulo para acusarle a Pablo, y era todo mentiras. Simplemente era un tipo que hablaba bien, tenía buena labia, pero mentiroso, ¿no? Querían mentir delante de las autoridades romanas. Eso eran los sacerdotes de esa época, no eran nada santos, ¿no? Y Jesús casi para ellos no sabemos de un saduceo convertido a Cristo, pero sí sabemos de fariseos convertidos a Cristo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este que fue a visitar a Jesús de noche? ¿Se acuerdan? Nicodemo, ¿no? Tomás ¿cómo se llama? José de Arimatea posiblemente también era parte de ese Sanedrín. Pablo mismo era fariseo. Entonces los fariseos estaban como un poco más cerca, guardaban más la doctrina de la Escritura. El problema es que habían puesto sobre la Escritura costumbres y tradiciones. Cuando Jesús tiene confrontaciones con los fariseos, no es por la palabra, es por sus costumbres y sus tradiciones. Por eso el Señor les va a decir, ustedes han puesto sus costumbres y tradiciones sobre la Escritura. Entonces, la pelea no es por la Escritura. Si ustedes se dan cuenta, si observan, la pelea es por sus costumbres y tradiciones, no por la Escritura. Ellos habían añadido costumbres y tradiciones, ¿no? Por eso el Señor le dice, ustedes obligan, ¿no?, a las personas a hacer esto, aquello, cosas que ni siquiera ustedes lo hacen, ¿no? Y Jesús le dice, yo no he venido a abrogar o a anular la ley, he venido a cumplirla, porque la ley va a permanecer, ni una jota ni una tilde va a ser quitada, ¿no? Porque la ley es santa, es justa, es buena. Pablo mismo va a decir eso, no he venido a quitar la ley, no negamos la ley. El problema era con sus costumbres y tradiciones. Entonces, son los que condenan a Jesús. Y ahí tenemos a los fariseos, que ya los conocemos, son los que están persiguiendo a Jesús para arriba y para abajo, ¿no? Tratando de buscarle alguna falla con qué acusarlo. Los fariseos eran los encargados de enseñar la ley y las tradiciones de los ancianos, ¿no? Y vigilar que éstas se cumplan. Por eso es que acusan a Jesús. Que les acusan muchas veces de que ellos están violando la ley, ¿no? Por ejemplo, cuando los fariseos están pasando por un campo y empiezan a restregar, dice, semillas, no nos dice si es trigo o es otra cosa, ¿no? Y comiéndolas si era día sábado. Dice, ya ves, ahí están violando la ley del sábado porque están haciendo trabajo. Cuando Jesús hace milagros en un día sábado, se molestan, ¿no? Dice, ¿por qué no vienen otro día? ¿Acaso no tienen otro día para hacer milagros? ¿Por qué justo ahora sábado tienes que hacer milagros? No, me molesta. Y está la otra versión, ¿no? Jesús le dice, a ver, si tu animal, tu bestia, se cae en un pozo en día sábado, ¿le vas a dejar ahí hasta el lunes? Pero no al lunes, estoy usando nuestros días, ¿no? ¿Le vas a dejar ahí hasta el siguiente día, hasta el primer día de la semana? No, ese mismo día sábado va y lo sacas del hueco donde ha caído, porque si no, tu bestia, que es tu herramienta de trabajo, se muere. ¿Cuánto más este hombre? O sea, más valioso era un burro, ¿no? Una cabra, un caballo, que una persona. ¿Se dan cuenta? Y Jesús choca con él. Esto era lo terrible. Jesús se enfrentó muchas veces a ellos, lo que ya dijimos, no a ellos por la observancia de las tradiciones y sus enseñanzas, no tanto por la ley, porque ellos estaban más por las costumbres y tradiciones que habían puesto, ¿no? Y ellos mismos parece que se habían olvidado de la ley, pero ellos eran mucho más fieles a la ley que los saduceos. Por eso es que tenemos algunos fariseos convertidos al Señor. Y de saduceos, no sé si habrá habido alguno, pero creo, de repente se me pasó en alguna parte de los evangelios y no lo he leído, pero si usted sabe de algún saduceo por ahí que se ha convertido, dígamelo, ¿no? Eran muy liberales, ¿no? Los saduceos. Ellos tenían la administración del templo, eran los sacerdotes, dominaban el Sanedrín,
Jesús se enfrentó a ellos, aquí sí, por su doctrina y sus negocios en el templo. ¿Se acuerdan de que va un saduceo y le dice, ¿no? Uno enviado por los saduceos, o un saduceo va y le dice, maestro, dice, tú que sabes todo, ¿no? ¿Qué pasa si muere una mujer, queda viuda? Se casa con su hermano y se muere el hermano. Y así se mueren hasta 7. Cuando vaya al cielo, o en la resurrección, ¿de quién de ellos va a ser mujer? Dicen. ¿De quién de ellos va a ser la esposa? No, porque en realidad es una pregunta burlona la que están haciendo, ¿no? Es burlona la pregunta. Que le están queriendo tender, ¿no? Porque ellos no creían en la resurrección. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando Pablo está siendo juzgado, se da cuenta que ahí están los saduceos, pues, y que no creen en la resurrección. Entonces Pablo se para y dice, oh rey, ¿no? Estaba ahí creo que frente a uno de los Herodes. A mí se me juzga por la resurrección de los muertos. Ahí mismo empieza la pelea entre saduceos y fariseos. Y Pablo sabe lo que está haciendo, los hace pelear por esa doctrina. Y el gobernador o la autoridad romana, delante de quien está siendo juzgado Pablo, tiene que sacarlo a Pablo, porque si no lo matan, ¿no? Por ese problema de la resurrección. A ver, un ratito aquí quiero ver. A ver. Ya sí, los saduceos posiblemente creían en eso, en la reencarnación, ¿no? A ver aquí. Ese es el problema en estos días, dice. También de guardar sábado, no. Es de mucha controversia. Muchas iglesias no se han puesto de acuerdo. Sí, es el problema del día sábado, ¿no? Bien, el apóstol Pablo va a decir que en Cristo no hay día, no hay hombre, no hay mujer, no hay fiesta, ¿no? En Cristo todos somos uno. Ahora, un asunto. Esto lo he dicho algunas veces, ¿no? En Inglaterra, cuando se trabajaban las minas de carbón, la gente entraba a las minas toda la semana, ¿no? Estamos hablando pues de, qué sé yo, de 1800, 1700, no sé, por ahí, o principio de 1900, no sé. Principio de 1900, creo. Y los tenían toda la semana. Y uno de los días en que generalmente salían eran los miércoles. Y entonces los misioneros iban ese día en que ellos salían de la mina el día miércoles, ese día celebraban los cultos, porque era el único día que los encontraban fuera de la mina los trabajadores, y entre ellos habían muchos mineros. No tenían ningún problema de celebrar el culto el miércoles. No estaban con que no, si no es domingo, si no es sábado, no se celebra. No, no fue así. ¿Qué pasa si tú como misionero vas a un país musulmán? Y en los musulmanes el día es viernes, suponiendo que te dejan reunirte como cristianos. Generalmente no te van a dejar, ¿no es cierto? Pero suponga, vas a un país musulmán en donde el día de descanso no es domingo, sino que es viernes. O estás en Israel y el día de descanso no es domingo, es sábado. ¿Qué día vas a celebrar tu culto? ¿De todas maneras tiene que ser domingo? No, si en Cristo tenemos la libertad. O sea, en mi caso, me puedes tomar como muy liberal, pero yo no tengo problema, ¿no? Yo sé que en los Estados Unidos los adventistas consiguieron que se les dé día sábado. Bien, les dieron día sábado. Pero creo que uno hay que ir adaptándose. Cuando Pablo empezó a predicar el evangelio, ¿a dónde fue? A las sinagogas, porque ahí los encontraba, ¿no? Pero después la iglesia parece que empezó a reunirse el primer día de la semana, ya no el sábado. Primer día de la semana, ¿para qué? Para celebrar la resurrección de Cristo. Muy bien. Los saduceos creían en la reencarnación, posiblemente, pero no en la resurrección. Gracias por ese aporte, creo que va por allí. No creían en la resurrección. No nos dice la escritura, no podemos tomarlo como doctrina bíblica que ellos creían en la reencarnación. ¿Por qué razón? Simplemente no está eso en la Biblia. Podemos tomarlo como una referencia, una posibilidad, ¿no? Que viene ya de datos extrabíblicos, pero no está en la Biblia.
Lo que sí está en la Biblia es que no creían en la resurrección. ¿En qué otra cosa creían? Vaya usted a saber, ¿no? Pero en la resurrección no creían. Por allí pudo haber salido esos datos de la reencarnación. No escucho audio, pastor, dice. No sé, no es mi problema ya de que no escuches audio, Mario, Javier. No sé qué pasa ahí con el hermano Walter. Usted revise a ver la ventana de Mario. ¿Ya? Ok, sigamos. Jesús chocó con los saduceos entonces por su doctrina, es el caso de la resurrección de los muertos, y también por sus negocios en el templo. Todos los negocios que había en el templo eran de ellos, por si acaso, ¿no? Ahí hay historias, son extrabíblicas, en donde se habla de uno de los profetas, de Anás o de Caifás, que tenía su granja de animales, ¿no? Su criadero de palomas, justamente para surtir en sus negocios en el templo, ¿no? Jesús chocó con ellos, con sus intereses personales. Los escribas eran los intérpretes de la ley, viene de que ellos sabían escribir, podían escribir, y eso a ellos les hizo expertos en la ley. Los intérpretes, en cierta forma, eran lectores de la ley, ¿no? Los que conocían la ley. Eran los académicos del tiempo, ¿no? A ellos les consultaba, mira, la ley dice esto, ¿cuál sería la interpretación y cosas? Ellos eran los expertos en ese manejo. Y generalmente ellos trabajaban asociados con los fariseos, no con los saduceos, porque los saduceos eran muy liberales, ¿no? Generalmente estaban asociados con los fariseos para la enseñanza de la ley. Trabajaban juntos. Por eso, cuando tú ves a Jesús, cuando está haciendo algún milagro, está haciendo alguna enseñanza, vas a ver siempre a los fariseos y a los escribas juntos, ¿no? A veces en otro evangelio simplemente dice judíos, pero buscas el mismo pasaje en otro evangelio de los sinópticos y ahí te va a decir que eran escribas y fariseos, por ejemplo. Pero saduceos, creo que solo está con lo de la resurrección de los muertos, muy poco, ¿no? Más están, entonces siempre están asociados escribas y fariseos. Los publicanos, ya sabemos, eran recaudadores de impuestos para Roma. Así que ellos eran, en la Biblia tenemos dos bien nombrados, ¿no? Mateo, o llamado Leví, y Zaqueo. Sabemos la historia de ellos, ¿no? Mateo fue un publicano y fue apóstol de Jesús. Igual, luego vamos a ver a un celote también como discípulo de Jesús, ¿no es cierto? O sea, imagínense, un publicano que era considerado un traidor porque trabajaba para cobrar, para darle a Roma, y encima era estafador. Si Roma le decía, vas a cobrar, vamos a poner en moneda peruana, vas a cobrar 1 sol por cada kilo de pescado que entra al mercado. El fariseo no cobraba 1 sol o 1 peso, cobraba 2, 3 pesos. Y Roma le decía, de ese sol me vas a dar la mitad a mí. Pero él no cobraba 1 sol o 1 peso, cobraba 2, 3 pesos. Y a Roma solo le daba 50. Y él se llevaba los 2 pesos y medio o 3 pesos y medio, depende de cuánto cobraba. Por eso eran ricos. Y eran considerados estafadores. Nadie los quería. Pero sin embargo Jesús acepta ir al banquete de uno de ellos, ¿no? Y se juntaba gente de mal vivir, ¿no? Era la mafia de la época, ¿no? Jesús acepta comer con ellos, se mete allí, no para compartir sus vicios y pecados, sino para compartirles el evangelio. Y algunos de ellos se convirtieron al Señor, como el caso de Zaqueo, el caso de Mateo, y posiblemente otros publicanos más. Prostitutas estaban metidos allí y algunas de ellos se convirtieron al Señor también, ¿no? Era gente de mal vivir, despreciada. A pesar de sus propios compatriotas no los querían ver, ¿no? Y Jesús trató con ellos. Y hasta uno fue sus discípulos. Jesús trató con los escribas, con los fariseos, más que con los saduceos. Los herodianos, pues, eran los partidarios de Herodes, ¿no? En un cierto día, los fariseos se juntaron con ellos para enfrentar a Jesús. O sea, herodianos y fariseos se odiaban.
no podían juntarse, ¿no? Porque los fariseos jamás iban a aceptar a los herodianos, a los partidarios de Herodes, que también eran judíos, ¿no? Muchos de ellos. Pero para molestar a Jesús se juntan, ¿ves? Lo que es Los celotes, aquí tenemos, nacionalistas, enemigos acérrimos de Roma, ¿no? Simón el cananista, uno de los apóstoles de Jesús, fue uno de los celotes. Fíjense, todo esto que estamos viendo vienen del periodo intertestamentario. Vamos a decir, son herencia o son continuación del periodo intertestamentario. Cuando Jesús aparece, todos estos grupos ya están formados, están consolidados. Muchos de estos grupos, como el caso de los celotes, y creo que también los fariseos, ¿no? Aunque a los fariseos se les remonta hasta la época ¿cómo se llama? De Esdras, como escriba también, y el Sanedrín también se les remonta a esa época. Los judíos lo van a remontar a la época de Moisés, pero en realidad en el periodo intertestamentario, sobre todo en el periodo macabeo, se fortalecen, ¿no? Se confirman estos grupos, los fariseos, el Sanedrín, se confirman allí, ¿no? Se hacen fuertes. Ya cuando aparecen en Jesús, en el tiempo de Jesús, ya tienen un siglo aproximadamente ya de estar bien formados ya como instituciones, ya consolidados como instituciones cuando Jesús aparece. No están en proceso de formación, no, ya están consolidados. Los celotes ya también son consolidados porque se estaban enfrentando a Roma. Y posiblemente los celotes quizás tenían alguna herencia de los macabeos, no sé, pero más se los veía en el tiempo de los romanos. Y ellos son los que van a formar, parece, el grupo que se van a rebelar contra Roma, y Roma tiene que destruirlos, y eso va a llevar a la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, ¿no? De estos celotes, estos patriotas. Habían ricos y pobres, y eran extremos, ricos extremos y pobreza extrema. Tenemos el caso de Rico y Lázaro, una parábola. Algunos van a decir que no es parábola, que simplemente está narrando una verdad, pero sea o no parábola, se está contando esta historia a partir de algo real que está sucediendo en la época de Jesús, ¿no? Pobreza y riquezas extremas. Ese es el contexto donde Jesús se va a formar. Más que ahora, nosotros vemos mendigos en la calle siempre, gente con necesidad, pidiendo algo de ayuda, vendiendo cosas, ¿no es cierto? Pero en el tiempo de Jesús era mucho más extremo, mucho más extremos. Los ricos estaban formados por los gobernantes, ¿no? Ya sean judíos o no, por los religiosos judíos, ¿no? Como los sacerdotes, por ejemplo, José de Arimatea era rico, ¿no? Y era parte del Sanedrín, parece, ¿no? Y él se convierte al Señor, él es el que le presta la tumba al Señor Jesús. Los pobres eran conformados por gente que había perdido sus tierras, a veces por confiscación. No puedes pagar el impuesto, entonces te quitamos la tierra, y se lo quitaba. Y se lo quitaba a veces el otro gobernante, alguna autoridad judía, ¿no? Se aprovechaba de que no podía pagar sus impuestos, o de repente los propios publicanos, si no pagas tu impuesto te quitamos, qué sé yo, y quedaban en la ruina, ¿no? En el tiempo ya de los cristianos, cuando vino la persecución por parte de los judíos, muchos de estos judíos que tenían propiedades, pero se convirtieron a Cristo, tuvieron que huir de Jerusalén. Y al huir, pues dejaron todo atrás, sus tierras, sus propiedades, y tuvieron que ir a vivir en el extranjero. A esa gentes, posiblemente a quienes Santiago escribe, ¿no? Y ahí Santiago, por ejemplo, va a reprender duro a los ricos, ¿no es cierto? Porque estaban aprovechándose de sus propios hermanos judíos, ¿no? Que habían caído en desgracia y en pobreza, se estaban aprovechando de ellos, ¿no? Entonces Santiago les va a dar su reprimenda. Eran jornaleros, explotados, mendigos. En el tiempo de Jesús y el tiempo de los romanos, era mejor ser esclavo que jornalero. ¿Por qué razón? Porque el esclavo no tenía que trabajar. A ver, el esclavo dependía de su amo.
El amo le daba todo, mientras estaba con su amo, cumplía todas sus tareas, tenía que comer, tenía casa y tenía hasta esposa e hijos y familia. No pasaba nada, él estaba bien. En cambio, el que no era esclavo, jornalero, todos los días se la tenía que ver para ver qué comer. ¿Se acuerdan de la parábola de los jornaleros que viene y dice, ya, a ver, acuerdan un precio, ¿no? Y trabajan todo el día. Después viene y dice a mediodía, a ver, ¿quiénes están? Vamos a trabajar en mi campo. Y eran gente que estaba ahí sentada, esperando a ver quién les contrata. A ver si podían ganarse algo ese día para comer. Eso eran los jornaleros. El esclavo no, el esclavo estaba en la casa de su amo y su amo respondía por él. Entonces era mejor ser esclavo que jornalero, ¿no? O que mendigo. Por eso es que algunos judíos mismos se vendían como esclavos a otros de sus propios compañeros, ¿no? Antes de ver esto, a ver, aquí tengo un ratito. No escucho audio, pastor, dice Mario Javier. Creo que ya lo leí, no sé, por ahí, ¿no? De repente tienes problema con tu celular, con tu internet. Ángel Bernor a todos. Andrei Bernor presente. Muy bien. Sí, William dice, William Castillo, había esclavos que servían a amos de alto nivel y que tenían ocupaciones que aún las personas libres se favorecían. Había esclavos de todo tipo, ¿no? Los encargados, como el caso de José en la antigüedad, ¿no? Los que administraban tenían cierto rango, y los pobres, ¿no? Que lavaban los pies de las visitas. Veamos esto, y aquí vamos concluyendo. Uy, estamos sobre el contra. Los dos focos donde va a darse el ministerio de Jesús. Uno es, el contexto geográfico es Galilea, es uno de los lugares donde ahí empieza Jesús su ministerio en Galilea, y luego ya para el final de su ministerio se va a trasladar a la zona de Judea, más exactamente a Jerusalén. ¿Ve? Estos son los dos grandes focos del ministerio de Jesús, Galilea y Jerusalén. Empieza en Galilea y termina en Jerusalén. Y aquí pues tenemos algunos lugares que Jesús visitó, Jerusalén. Esto es Belén, donde nació. Está Betania. Betania estaba a unos 2,5 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Ahí vivían sus amigos de Lázaro, Marta y María. Cuando Jesús, su última semana que vino a Jerusalén, él no se quedaba en la noche en Jerusalén, ¿no? Él estaba hospedado en Betania. Como estaba ya a unos 2,5 kilómetros de distancia, entonces todos los días iba y regresaba a dormir aquí en Betania. Por acá tenemos a Nazaret, donde Jesús vivió. Capernaum. Dice, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús se trasladó de Nazaret, se vino a Capernaum, en las orillas del mar de Galilea, y allí empezó su ministerio. ¿No es cierto? Aquí al norte tenemos Traconite, ¿no? Por aquí está Cesarea de Filipo. Cerca de ahí, en un monte, sucedió la transfiguración. ¿Se acuerdan de la transfiguración? Es aquí en el norte, ¿no? En cierta oportunidad Jesús visitó también la zona de Tiro y Sidón, que están hacia la costa, Fenicia por acá, ¿no? A ver, aquí está Sicar, donde está Samaria, está Sicar, donde se vio con la mujer samaritana. Decápolis, está Gadara, donde hizo el milagro a este endemoniado que andaba por los sepulcros, cementerios por ahí encadenado y que rompía todas las cadenas, ¿no? Tenemos el río Jordán. Entonces, este es el escenario del ministerio de Jesús. Este escenario lo vamos a ir viendo, pues, durante también los evangelios. A ver, todo lo acontecido en los evangelios sucedieron dentro de un contexto histórico, cultural, político, religioso, geográfico. Enterarnos y saber de estas cosas es importante porque nos ayuda a tener una buena exégesis, una buena interpretación. Y si tenemos una buena exégesis, una buena interpretación de los textos bíblicos, vamos a tener una buena aplicación. Tenemos que evitar el asunto de mirar la Biblia desde nuestra perspectiva del siglo XXI.
No, primero hay que ir allá para venir acá, ¿no? O sea, estamos acá, pero primero tenemos que ir allá, averiguar qué pasó, entender todo y de ahí regresamos otra vez acá para hacer una aplicación. Necesitamos conocer este contexto, pues, para una correcta interpretación y entendimiento del Evangelio y aplicación. Muy bien, hasta ahí. Próxima actividad. Hacer un resumen, estoy pidiendo aquí resumen, del documento del Reino de Dios de este Anthony Joaquema. El resumen, usted debe hacerlo entre 350 a 400 palabras, en ese rango, no menos de 350 ni más de 400, ¿ya? Y circunscríbase al libro, y aquí hago una anotación. Hay un documento que yo les doy, y en base a ese documento usted tiene que hacer su trabajo. No estoy despreciando todo el conocimiento que usted puede tener sobre el tema que se está tratando, pero usted tiene que usar el documento. Yo tengo que ver que usted usó el documento, ¿no? Y no hablar de memoria de otras cosas, porque si no usted está fuera de contexto, ¿sí? Porque no estás trabajando en el documento que se está encargado. Hazlo así, por favor. Entonces, aquí estoy pidiendo un resumen. Es raro pedir un resumen ahora, ¿no? Pero estoy pidiendo un resumen sobre el reino de Dios. Porque les doy este trabajo porque ese es uno de los temas ¿cómo se llama? De Mateo, ¿no? El próximo domingo vamos a ir ya a Mateo. Fecha de entrega hasta el sábado. O sea, usted puede entregarlo a partir del lunes. Ahora terminando esto, yo se lo paso a Walter y Walter le va a pasar a ustedes. Tanto los PPTs como este documento, ¿ya? Hasta el sábado. Usted no es que tiene que esperar el sábado. Si puede hacerlo antes, mejor, pues eso me permite ir corrigiendo también y leyendo con paciencia. Hasta el sábado 27 de noviembre, 12 de la noche, medianoche. Próxima clase, domingo 28 de noviembre a las 8 de la noche. Bueno, ya yo me pasé demasiado.